Le decían Baby Joker, y ese nombre durante años fue suficiente para que mucha gente bajara la voz al pronunciarlo. Según las autoridades salvadoreñas, no era un pandillero más. Estaba señalado como uno de los miembros más buscados de la Mara, salvatrucha, que operaban dentro de Estados Unidos. Un hombre al que se le atribuye un historial que lo puso en lo más alto de las listas que nadie quiere encabezar. Se creyó grande, se creyó temido, se creyó sobre todo fuera de alcance. Y hoy, ese mismo hombre que infundía miedo con solo su alias, está en silencio, rapado en una celda del Secot, sin nadie a quien darle una orden. Así de rápido se le acabó todo. Si a usted le da una satisfacción honda ver cómo estos personajes que se sentían enormes terminan reducidos a un número dentro de una celda, suscríbase ahora mismo, porque en este canal vamos a seguir contando uno por uno. ¿Cómo se les apaga el poder a los que durante años creyeron que nunca les iba a llegar la hora? Y le adelanto que esta historia tiene un contraste de los que se quedan clavados, porque hablamos de Jimmy Josué Martínez Chavarría, el hombre detrás del alias. Para reconstruir quién era realmente, revisamos el anuncio del Ministerio de Seguridad y seguimos la cobertura que los medios salvadoreños hicieron del caso. Y todos apuntan a lo mismo. No estamos ante un don nadie. Estamos ante alguien a quien se le señala como una pieza buscada con prioridad. Alguien cuyo nombre pesaba lo suficiente como para que su captura la anunciara personalmente. Un ministro. Y el detalle de por qué este hombre en concreto estaba tan arriba en esa lista es lo que de verdad le va a abrir los ojos más adelante. Pongámonos en contexto, porque para entender el tamaño de esta caída, primero hay que entender el tamaño del que cayó. Un pandillero de colonia de los que nunca salieron de su cuadra. Es una cosa. Pero un sujeto al que se le vincula con la estructura de la Mara Salvatrucha, operando dentro de Estados Unidos, señalado como uno de los más buscados, es otra muy distinta. Esos no son los que mandan a cobrar la renta de la esquina. Esos, según lo que se les atribuye, son los que la estructura cuida, los que se mueven con respaldo, los que durante años aprendieron a no dejar rastro. Por eso, cuando uno de estos cae no es una captura más, es un golpe que se siente distinto, porque el que cayó no era un eslabón cualquiera de la cadena. ¿Y sabe usted qué fue exactamente lo que lo puso en esa lista de los más buscados y no en una ficha cualquiera de archivo? Y le voy a ser sincero, porque esto es algo que a mí me da vueltas en la cabeza cada vez que aparece un caso. Así, durante años, a esta gente se le construyó una especie de leyenda. El alias, el respeto a la fuerza, el miedo que generaban con solo aparecer. Baby Joker no era un nombre cualquiera en ciertos círculos, era un nombre que imponía. Y esa leyenda, ese aura, fue precisamente lo que durante tanto tiempo los hizo sentirse intocables, por encima del resto, como si las reglas que valen para todos no valieran para ellos. Yo le confieso que cuesta entender cómo alguien llega a creerse tan por encima de todo. ¿Usted se imagina lo que tiene que sentir un hombre así el día exacto en que descubre de golpe que su nombre ya no asusta a nadie? Porque eso es justo lo que pasó. Según se ha reportado a partir del anuncio oficial, este hombre fue detenido en el momento mismo en que descendió del avión de deportación, al llegar a El Salvador. No después de meses escondido, no tras una persecución por medio país, en la pista. Al bajar la escalerilla, con el aire de su país nuevamente en la cara después de años. Y aquí está el primer contraste fuerte de esta historia. El que vale la pena que usted se grabe. El hombre que se creía un hombre grande, temido, buscado, no tuvo ni la oportunidad de dar 10 pasos en libertad. La leyenda se quedó arriba, en el avión. Lo que bajó fue solo un hombre esposado, pero el momento exacto en que se dio cuenta de que lo estaban esperando a él, por su nombre, es una de las escenas más fuertes de todo esto, y se la voy a contar entera más adelante. Según se ha informado, fue el propio ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien anunció personalmente la captura con identificación del detenido incluida. Y esto, créame, no es un dato de relleno, dice mucho del tamaño del personaje. A un pandillero menor no lo anuncia un ministro dando la cara. Cuando alguien de ese nivel sale personalmente a confirmar una caída concreta, con nombre y rostro el mismo día, es porque lo que cayó pesa. Es la forma de decirle al país y de paso a la propia estructura que este no era uno cualquiera y que ni siquiera los que la Mara Salvatrucha cuidaba con más recelo están ya fuera del alcance. Y le voy a confesar algo. La razón por la que un hombre con ese peso terminó subido
Precisamente, a ese avión es la parte que casi nadie está contando bien. Piénselo desde el lado de la gente que durante años cargó las consecuencias. Detrás de cada uno de estos nombres grandes, no hay solo un alias y una ficha policial. Hay, según lo que se les atribuye, una estela, familias, barrios, historias que quedaron marcadas mientras el personaje crecía y se hacía leña en su mundo. Por eso, una caída como esta no es un titular frío. Para mucha gente que conoce de cerca lo que significa que uno de estos se mueva libre, ver que finalmente está tras los muros del Secot no es una noticia más. Es algo que se siente en el pecho, despacio, como cuando por fin se afloja un nudo que llevaba años apretado. ¿Cuántas de esas historias marcadas cree usted que cargan todavía en silencio los que tuvieron que vivir cerca de un nombre así? Y fíjese usted en el peso simbólico de donde terminó. No en una cárcel cualquiera, no en una celda de paso, en el Secot. El lugar que en este país se convirtió, él solo, en el punto final de las historias de los que se creyeron por encima de todo. El sitio donde el alias no vale, donde el historial no impone, donde el que llegaba grande pasa a ser uno más en una fila de hombres iguales rapados, en silencio. Para un hombre cuya identidad entera se construyó sobre el miedo que generaba su nombre, no hay lugar más demoledor que ese. Allí, Baby Joker no significa nada. Y según se ha informado, quedará incorporado a la causa penal internacional que se sigue contra la estructura de la Mara Salvatrucha, con el proceso todavía en curso. Espérese a ver cómo fue el momento exacto en que ese hombre cruzó el portón del Secot, porque es ahí donde de verdad se entiende el tamaño de esta caída. Hay que decirlo claro, sin rodeos, porque es la raíz de por qué esta historia importa tanto. Durante demasiado tiempo en este país, los nombres grandes de las pandillas vivieron con una sensación de impunidad casi absoluta. Eran intocables no solo por la fuerza, sino por la idea instalada de que a ciertos personajes nunca les llegaba la hora de que siempre había una salida, una frontera, un escondite, un respaldo. Esa idea, esa especie de blindaje invisible que rodeaba a los más buscados, es exactamente lo que durante 30 años nadie pudo romper de verdad. Y casos como este vienen precisamente a demostrar que ese blindaje ya no existe. Y lo más fuerte es que este hombre no fue el único que creyó que ese blindaje seguía funcionando. Más adelante va a entender por qué. Yo no sé usted, pero cuando uno ve caer a uno de estos nombres grandes, lo primero que se pregunta no es solo cómo cayó, es quién era de verdad. ¿Qué hizo para llegar a estar entre los más buscados? ¿Por qué la estructura lo cuidaba? ¿Qué peso tenía dentro de la Mara Salvatrucha para que su captura mereciera el anuncio personal de un ministro? Porque una cosa es la satisfacción de verlo esposado, y otra muy distinta es entender el tamaño exacto de lo que acaba de caer esa madrugada. ¿Y quién era realmente Baby Joker? ¿Qué se le atribuye y por qué su nombre pesaba tanto? Es justo lo que le voy a destapar a continuación, paso por paso. Aquí está el corazón de esta noticia, lo que de verdad mide el tamaño de lo que cayó esa madrugada. Para entender por qué Baby Joker estaba entre los más buscados, hay que entender qué se le atribuye y qué lo separaba de un pandillero cualquiera. Según lo que han reportado las autoridades salvadoreñas y la cobertura que dieron los medios, no hablamos de alguien que cobraba la cuota de una esquina. Hablamos de un sujeto vinculado con la estructura de la Mara, Salvatrucha, operando dentro de Estados Unidos, señalado como una pieza que la organización consideraba valiosa, de las que se mueven con respaldo, de las que se cuidan, de las que no se exponen a lo tonto. Esa categoría dentro del mundo de las pandillas no se la dan a cualquiera, se la gana según lo que se le atribuye, un historial. Y ese historial es exactamente lo que lo puso, con nombre y apellido, en lo más alto de las listas que nadie quiere encabezar. Porque aquí hay algo que conviene que usted entienda bien y que marca toda la diferencia. Un pandillero de barrio, de los que nunca salieron de su cuadra, deja un rastro corto. Lo conocen 4 vecinos, lo busca una delegación local y se acabó. Pero un sujeto que según se le señala, llegó a moverse dentro de la estructura de la Mara Salvatrucha en Estados Unidos. Deja otra clase de huella, su nombre empieza a aparecer en sitios donde un don nadie nunca aparece. Empieza a pesar, empieza a ser para las autoridades de 2 países a la vez. Un nombre que hay que ubicar, seguir y llegado el momento,
sacar de circulación. Y ese momento, el momento exacto en que ese nombre dejó de ser un dato en un expediente y se convirtió en una prioridad, es lo que le va a poner los pelos de punta. Le voy a ser franco porque esta parte a mí me hizo parar a pensar cuando la fui armando. Uno tiende a imaginarse al criminal más buscado como una especie de figura de película, escondida en una mansión rodeada de guardaespaldas. La realidad, según todo lo que se ha reportado, suele ser más fría y más simple. Es un hombre que durante años aprendió a pasar desapercibido, a no llamar la atención, a confundirse con el resto, convencido de que mientras nadie supiera exactamente quién era, estaba a salvo. Esa fue su estrategia. Esa fue durante años su mejor defensa, el anonimato. Y funcionó, hay que decirlo, durante bastante tiempo, hasta que dejó de funcionar. Porque el problema del que se esconde detrás de un nombre falso es que el día que alguien junta el nombre falso con el verdadero, todo ese castillo de años se viene abajo en un segundo. ¿Y sabe usted cuál fue, según lo que ha trascendido, el punto en que ese castillo empezó a agrietarse? Lo que las versiones que han circulado describen es que el caso de este hombre dejó de ser un asunto de una sola orilla. No era ya solo un salvadoreño con cuentas pendientes, ni solo un pandillero más en Estados Unidos. Era un nombre que importaba en los dos lados de la frontera al mismo tiempo. Y ahí está la diferencia brutal con épocas anteriores. Antes un sujeto así podía vivir años en esa zona gris. Ni allá lo terminaban de procesar a fondo, ni acá lo estaban esperando. Vivía exactamente en la grieta entre dos sistemas que no se hablaban. Pero según todo lo que se ha reportado, esa grieta se cerró. Y cuando se cierra un nombre que pesa en los dos lados, ya no tiene dónde caber. Deja de ser intocable y pasa a ser simplemente cuestión de tiempo. Y le voy a confesar algo. El momento en que ese hombre pasó de ser cuestión de tiempo a ser este es el vuelo, es la parte de la historia que casi nadie ha contado entera. Lo más fuerte de todo, lo que de verdad redondea el tamaño de esta caída, es el contraste entre lo que ese nombre significaba y lo que significó el día que bajó del avión. Durante años, Baby Joker fue, según se le atribuye, un hombre que la estructura protegía y que las autoridades perseguían. Un hombre con peso. Un hombre que en ciertos círculos imponía. Y todo ese peso, toda esa leyenda construida durante años, no le sirvió absolutamente de nada en los 3 segundos que tardó un agente en identificarlo y ponerle las esposas en la pista. Ahí, en ese instante, todo lo que había sido se quedó en nada. El más buscado dejó de ser buscado porque ya lo habían encontrado. Y no lo encontraron tras una cacería épica. Lo encontraron porque lo estaban esperando, con su nombre, su foto y su historial ya del lado de acá. Si cree que un nombre con ese peso cayó por casualidad, espérese porque lo que de verdad lo puso en ese avión es más grande de lo que parece. Porque aquí es donde hay que abrir el plano y mirar el cuadro completo. Y este es el punto que de verdad importa. El caso de Baby Joker no es un hecho aislado, no es la anécdota de un día de mayo. Según todo lo que se ha venido reportando, encaja dentro de un patrón que arrancó con el endurecimiento de la política de seguridad y el régimen de excepción. Desde ese giro, las versiones coinciden en que los nombres grandes de la Mara Salvatrucha dejaron de tener el margen de maniobra que tuvieron durante décadas. El que antes se escondía detrás de un alias y una frontera, hoy se encuentra con que ese alias ya está cruzado con su nombre real y esa frontera ya no lo protege. La pregunta que de verdad importa, la que mucha gente todavía no se ha hecho, no es cuántos pandilleros menores van a caer, es cuántos de estos nombres grandes, de los que se creían blindados de por vida, están hoy en la misma situación que él, sin saberlo todavía. Quédese conmigo, porque ese dato es el que de verdad le va a quitar el sueño a más de uno que hoy se siente seguro. Mientras tanto, del lado de acá, la maquinaria que hace posible una caída así venía moviéndose en silencio mucho antes de que el avión despegara. Esto no se monta en una tarde ni se improvisa en un pasillo. Hablamos, según lo que se ha reportado, de coordinación entre instituciones, de cruces de información que antes no existían o no funcionaban, de una Policía Nacional Civil y una Fiscalía que reciben un nombre, lo confirman, lo ubican y posicionan a su gente en el lugar exacto a la hora exacta. Todo eso, según se ha informado, bajo una línea política clara que viene desde arriba, desde la decisión del propio Bukele de que ningún nombre de la estructura, por grande que sea, vuelva a tener ese blindaje que tuvo durante 30 años. La paciencia, el seguimiento, el cruce de datos,
La espera, nada de eso es casualidad. Es un cerco que se fue cerrando con método callado, hasta que ya no hubo por dónde salir. Y conviene detenerse en ese contraste porque es brutal y porque es justo lo que esta historia viene a destapar. Durante décadas, el nombre grande de la pandilla vivía con una certeza casi absoluta. A mí no me alcanzan. Yo soy de los que se cuidan. Yo soy de los que la estructura protege. Yo soy de los que siempre tienen una salida. Esa certeza, esa sensación de blindaje vitalicio, fue lo que durante 30 años hizo que estos personajes se movieran con la prepotencia con la que se movían. Y lo que esta captura demuestra, sin que nadie tenga que decirlo con discursos, es que esa certeza se acabó, que el nombre que pesaba ya no pesa, donde importa, que el blindaje que parecía de por vida tenía fecha de caducidad y la fecha llegó. Y lo que pasó cuando ese hombre, acostumbrado a ser intocable, entendió por fin que ya no lo era, es de las cosas que no se olvidan. Yo le voy a confesar una cosa, y se la digo de corazón porque creo que muchos de los que están escuchando esto lo van a sentir igual. Hay algo profundamente justo en ver que el nombre que durante años se construyó sobre el miedo de otros termina valiendo nada. Estos personajes basaron toda su existencia en una idea, que su alias asustaba, que su historial los hacía grandes, que su pertenencia a la estructura los volvía intocables. Vivieron de eso, se sintieron poderosos por eso. Y a la gente que tuvo que vivir cerca de un nombre así, en cambio, ese mismo nombre le costó tranquilidad, le costó miedo, le costó años. Por eso, cuando uno ve que toda esa construcción de poder se desinfla en la pista de un aeropuerto en cuestión de segundos, lo que se siente no es rencor barato. Es la sensación honda de que por una vez el que vivió del miedo ajeno probó exactamente lo que es quedarse, sin nada. Y lo que es quedarse sin nada, para un hombre así, todavía no se lo he contado del todo. Pero todo esto, el peso del nombre, la coordinación, el cerco que se fue cerrando, no es más que la antesala. Porque una cosa es entender el tamaño de lo que cayó, y otra muy distinta es el momento exacto en que ese hombre, el más buscado, el del nombre que imponía, puso el pie en el primer escalón de esa escalerilla, sin saber todavía lo que lo esperaba abajo. Ese instante, el de los segundos finales antes de que toda su leyenda se hiciera polvo de golpe, el de la gente dando un paso al frente con su nombre completo ya en la boca, todavía no se lo he contado entero. Y es, sin discusión, el momento más fuerte de toda esta historia. Lo que pasó en esa pista, segundo a segundo, desde que se abrió la puerta del avión hasta que el portón del Secot se cerró detrás de él, es exactamente lo que le voy a contar a continuación. Esa madrugada, mucho antes de que el avión fuera siquiera un punto de luz en el cielo oscuro sobre San Salvador, en la pista ya había movimiento. No el movimiento normal de un aeropuerto, ese trajín cansado de maletas y pasajeros con sueño. Según se ha reportado, había gente posicionada, esperando, con un nombre concreto clavado en la cabeza y una fotografía memorizada hasta el último rasgo. Todo en silencio, todo con esa calma tensa que se siente justo antes de las cosas que de verdad importan. El avión de deportación se fue acercando despacio, las luces parpadeando en la negrura, el rugido bajando a medida que perdía altura. Y dentro venía él, el hombre al que durante años le dijeron Baby Joker, el nombre que imponía, el más buscado probablemente, pensando en cualquier cosa menos en lo que lo esperaba a unos metros del primer escalón. Quizá iba repasando, como tantas veces antes, cómo confundirse rápido con la gente, cómo volver a desaparecer, cómo seguir siendo el que nadie ubica. No tenía ni idea de que esa estrategia, la que lo había mantenido a flote durante años, acababa de quedarse sin servir, y de que iba a darse cuenta antes de poner los dos pies en el suelo de su propio país. El avión tocó tierra, las ruedas chirriaron contra la pista y el aparato fue frenando, rodando hasta detenerse del todo. Y ahí dentro, durante esos minutos largos y extraños en que un avión ya paró pero todavía no abre la puerta, ese hombre vivió sus últimos instantes creyendo que aún tenía margen. Que al bajar habría confusión, una fila lenta, un trámite aburrido, tiempo de sobra para pensar el siguiente movimiento, como siempre. Cuentan los que conocen cómo se vive eso desde adentro que el deportado suele bajar mirando al frente, midiendo la salida con los ojos, calculando. Se abrió la puerta, el aire caliente y pesado de El Salvador entró de golpe en la cabina, ese aire que él no respiraba desde hacía años. El aire del país en el que su nombre todavía pesaba, aunque él no lo supiera del todo.
Puso un pie en el primer escalón y fue justo ahí, suspendido entre el avión y el suelo de su tierra, donde todo el peso de la historia que le he venido contando se concentró de golpe en 3 segundos que no se iban a borrar nunca. Porque lo que vio al terminar de bajar esa escalerilla no fue la confusión de siempre, la que tantas veces lo había salvado. Fue un agente mirándolo a los ojos con su nombre completo ya en la boca, sin la menor duda de quién era. No hubo cacería, no hubo persecución de película, ni carrera, ni gritos. Hubo algo mucho más demoledor que todo eso junto. Certeza absoluta. El agente no titubeó ni medio segundo. No preguntó usted quién es. No se puso a revisar papeles buscando una coincidencia entre la fila. Sabía exactamente quién bajaba de ese avión. Sabía el nombre, sabía la cara, sabía el historial que lo había puesto entre los más buscados. Lo identificó, lo señaló y en cuestión de segundos las esposas estuvieron cerradas alrededor de sus muñecas. Imagínese usted por un momento la cara de un hombre que construyó toda su existencia sobre la idea de que su nombre era una leyenda intocable, viendo cómo esa leyenda se le hace polvo en el tiempo exacto que se tarda en cerrar un par de esposas. El más buscado, el que la estructura cuidaba, el del alias que hacía bajar la voz, ahí parado en esa pista no era absolutamente nada. Era un nombre en una lista que un agente acababa de tachar de un plumazo. Y lo que cruzó por su cabeza en ese instante, cuando entendió que su famoso anonimato se había acabado para siempre, eso solo lo sabe él. Lo subieron al vehículo sin contemplaciones, y aquí hay un contraste que no quiero de ninguna manera que se le pase, porque es exactamente donde esta historia da el golpe que tenía que dar. El hombre cuyo nombre, según lo que se le atribuye, pesaba dentro de la mara, Salvatrucha, el que se movía con respaldo, el que la estructura protegía como a una pieza valiosa. Ese mismo hombre iba ahora encogido en la parte de atrás de un vehículo, callado, sin estructura detrás respaldándolo, sin un teléfono en la mano para avisarle a nadie, sin el aura, sin la leyenda, sin el miedo ajeno que durante años lo hizo sentirse grande. Solo él, las esposas, apretándole las muñecas y un camino por delante que no había elegido y del que no se podía bajar, el país al que había vuelto sin querer esposado, lo llevaba ahora hacia el único lugar donde un hombre como el suyo deja de pesar de golpe y para siempre. Y uno se imagina que mientras el vehículo avanzaba en silencio, en algún rincón de su cabeza empezaba a caer despacio y pesado el peso real de lo que estaba pasando, que esta vez no había salida, ni grieta, ni siguiente movimiento. Porque ese camino terminaba donde terminan siempre estas historias, en el lugar al que todos estos nombres grandes acaban llegando tarde o temprano. El traslado avanzó kilómetro tras kilómetro, carretera adelante, hasta que en el horizonte se levantó esa silueta que en este país ya todos reconocen, sin que nadie tenga que explicar nada. Muros enormes, altos, sin una sola grieta por donde colar una esperanza. Luz fría, blanca, sin matices ni descanso, ese gris de concreto que no promete nada y que no perdona nada. El centro de confinamiento del terrorismo, el SECOT, el nombre que se volvió el solo, el punto final de las historias de los que se creyeron por encima de todo. El lugar donde el peso de un alias se evapora, donde el historial deja de imponer, donde el que llegaba grande pasa a ser uno más. El vehículo se fue acercando al acceso, redujo la marcha y cruzó. Y con cada metro que avanzaba hacia adentro de esos muros, lo poco que a ese hombre le quedaba de la leyenda que construyó durante años se iba quedando afuera, del otro lado, para no volver jamás. Adentro no entró el más buscado. Adentro entró un detenido más en una causa penal, con el proceso aún en curso. Y adentro todo cambia. No hace falta describir nada brutal, nada crudo, para que usted lo sienta en el pecho. Basta el contraste y el contraste lo dice todo solo. El que llegó con el alias por delante, con la idea todavía pegada de que su nombre seguía pesando en algún lado, ahí adentro se convierte, en cuestión de minutos, en uno más dentro de una fila de hombres exactamente iguales entre sí. La cabeza rapada, igual que la del de adelante y la del de atrás, sin nada que lo distinga, sin nada que diga este era alguien. El uniforme blanco que de un solo tijeretazo borra esa identidad que durante años usó para imponer respeto a la fuerza. El silencio absoluto, ahí donde el nombre de él, en otros círculos, hacía que la gente bajara la voz. Ahora el que calla es él. El paso en fila, el orden, la disciplina impuesta, donde antes él era el que imponía.
De aquí no se manda, de aquí no se decide nada, de aquí no se sale a seguir siendo leyenda de nadie. El alias Baby Joker, ese que durante años fue sinónimo de cuidado, de peso, de miedo, ahí adentro no significa absolutamente nada. Es solo otro hombre rapado, en silencio, sin un alma a quien impresionar y sin un solo lugar a donde escapar. Y mientras todo eso pasaba puertas adentro, afuera, en el mundo real, en la vida de carne y hueso, algo se aflojaba despacio en el pecho de mucha gente, sin que casi nadie lo notara desde fuera. Porque cada vez que uno de estos nombres grandes cae así, sin escape, sin la leyenda que lo blindaba, sin la estructura que lo cuidaba, hay gente que conoce de cerca lo que significa que uno de estos se mueva libre y que esa noche por fin respira distinto. No hace falta que lo celebren con cohetes ni con gritos, en la calle. Lo celebran de la única forma en que se celebra de verdad después de tantos años de saber que ciertos nombres nunca pagaban, durmiendo de corrido, sin el peso encima de saber que el de la leyenda anda suelto. Esa y no otra. Es la verdadera catarsis de toda esta historia. Y fíjese que no se ve en una pista de aeropuerto ni en un titular grande. Se ve, calladita, en la tranquilidad recuperada de los que durante años cargaron en silencio el peso de un nombre que no los dejaba en paz. Y aquí conviene decirlo claro, de frente, sin adornos ni rodeos, porque es el fondo verdadero de todo lo que le he contado. Durante 30 años en este país, los nombres grandes de las pandillas vivieron con una certeza casi absoluta. A mí no me alcanzan. Esa fue la regla no escrita. Esa fue la herida que nunca terminó de cerrar. Esa fue la injusticia con la que crecieron generaciones enteras de salvadoreños. El que era grande, el que tenía respaldo, el que cargaba un alias con peso, parecía intocable de por vida, mientras la gente común aprendía a vivir con miedo y a callar. Lo que durante 30 años nadie quiso tocar, o nadie pudo, o nadie se atrevió, hoy se está viniendo abajo, nombre tras nombre, vuelo tras vuelo, pista tras pista. Según todo lo que se ha reportado, Bukele lo dijo claro desde el principio, y lo está sosteniendo con hechos, no con discursos. El que hizo daño en este país ya no tiene blindaje que valga, por grande que se haya creído. Y este caso, el de Baby Joker, es una de las pruebas más limpias y más nítidas de que esa frase por primera vez en décadas dejó de ser una promesa para volverse algo que de verdad está pasando. Yo le voy a confesar una cosa antes de cerrar, y se la digo de corazón, porque creo que muchos de los que están escuchando esto lo van a sentir exactamente igual que yo. Hay algo profundamente justo, algo que se siente físicamente en el pecho, en ver que el nombre que durante años se construyó sobre el miedo de los demás termina valiendo nada dentro de una celda. Estos personajes basaron toda su existencia en una idea, que su alias asustaba, que su historial los hacía grandes, que pertenecer a la estructura los volvía intocables para siempre. Vivieron de eso. Se sintieron poderosos por eso. Y a la gente que tuvo que cargar con la sombra de un nombre así, en cambio, ese mismo nombre le costó tranquilidad, le costó noches, le costó años de mirar por encima del hombro. Por eso, cuando uno ve que toda esa construcción de poder se desinfla en una pista de aeropuerto, en cuestión de segundos y termina rapada y en silencio, tras los muros del Secot, lo que se siente no es rencor de momento. Es la sensación honda de que por una sola vez, el que vivió del miedo ajeno probó en carne propia lo que es quedarse sin absolutamente nada. Y aunque Baby Joker ya esté adentro, rapado en silencio, sin un nombre a quien impresionar, hay algo que muy pocos están preguntando en voz alta y que a mí no se me va de la cabeza. Si su nombre, su foto y su historial cruzaron la frontera antes que él y lo estaban esperando clavado en esa pista, eso significa sin ninguna duda que existe una lista y una lista, fíjese usted, nunca tiene un solo nombre. Significa que en este preciso instante, mientras usted escucha esto, hay otros nombres grandes que se sienten tan blindados, tan a salvo, tan leyenda, como se sintió él hasta hace apenas unas semanas, sin tener ni idea de que su turno quizá ya está marcado. Esta historia no se cerró cuando el portón del Secot se cerró detrás de este hombre. Baby Joker es apenas uno de los primeros nombres grandes de algo mucho más amplio, que sigue moviéndose callado mientras hablamos. Y hay otro caso, uno que conecta directamente con todo lo que acaba de ver, que ya está sobre la mesa esperando a ser contado. No se vaya todavía, el video que le va a aparecer ahora mismo en la pantalla es la continuación exacta de esto que acaba de ver.
Y créame que es de las que hay que ver hasta el final. Dele play y siga conmigo, porque esto apenas está empezando.